Hola, somos el podcast Exterminador con Anaí Vargas Carvajal y Héctor Daniel Pérez Aguilera. y el día de hoy vamos a hablar de cine de superhéroes. ¡Qué remedio! Ni modo, tenemos que... Vamos a hablar de la película que todos odian, pero que yo amo. Y la película que todos aman y yo nomás no puedo. No trago. Y también hablaremos de alguna que otra gema del infinito escondida, así que comencemos. El cine de superhéroes, pues es un género, no sé, subgénero del cine. Subgénero, corriente, vertiente. Y moda, y luego. Tendencia. Tendencia que, pues, algo interesante del cine de superhéroes, porque a lo mejor este podcast lo verán todo público, pero también hay como gente bien clavada con los cómics. Sí. Se vuelve casi religioso, ¿no? Es como, no me toques a esos personajes porque son, pues, parte de una cultura popular muy intensa. Es como meterse muy con férrea. el fandom de Star Wars. De Dios, de sí, Jesucristo. es como cosas muy bien establecidas con mucho tiempo. Pero sí, el cómic es un lenguaje interesante porque, mira, en las escuelas de cine, normalmente el storyboard pues, nos recuerda mucho el lenguaje de viñetas, el lenguaje de imagen fija que en la mente cobra vida o motricidad, ¿no? Entonces a mí se me hace que el cine de superhéroes es como la forma natural de que las historietas impresas en aquel tiempo, pues, se volvieran película. Y creo que muy al principio, pues sí no eran vistas por la industria como algo jugoso. Que lo mismo le pasó a los cómics al inicio, ¿no? Así es. Que se hacían ahí y costaban 1 centavo y solo los niños lo compraban y era como algo muy dominguero, como algo no importante. Y con el tiempo, al rato ya hay cómics que están en subastas en Sotheby's, ¿no? Por miles o hasta millones de dólares. Sí. Entonces yo creo que al cine superior le pasó exactamente la misma curva, ¿no? Exacto. Los superhéroes, con este boom que tuvieron, sobre todo me atrevo a decir a partir de finales de los años 2000, que llegaron las películas de Iron Man, las primeras películas de los Avengers. Quizás mucho o gran parte del público crea que es algo novedoso o es algo de moda pasajera, pero no, o sea, la historia de los superhéroes se remonta hasta varias décadas atrás, muchos años antes. Y sí, hay mucha gente que los demerita. Yo fui una de esas. Todavía voy a aceptar que me cuesta mucho trabajo entrarle al cine de superhéroes, porque además ya hay tantas y tienes que ponerte al corriente con tanto que ya es difícil como agarrarle el paso o agarrarle el rollo a muchas películas. Es como cuando te recomiendan Juego de Tronos y dices, tengo que ver un montón de horas. Ándale, para entenderle tienes que ver toda esta línea del tiempo y dices, ¿cuándo, no? ¿En qué momento ya somos adultos millennials medio funcionales? Entonces a veces no da el tiempo. Mejor veo un video de TikTok que me lo resuma. Pero algo que sí me gustaría puntualizar es que los superhéroes también están basados, como dice Héctor, en los cómics, entonces son adaptaciones literarias. Y estas adaptaciones literarias también implican mucha riqueza, implica una profundidad que a lo mejor no vemos o no queremos ver o no le queremos asignar. No digo que también todos sean dignos como de elevarse tanto, pero también creo que hay que agarrarles el rollo por ahí a los superhéroes, que son estas adaptaciones de cómics, de literatura como tal. A lo mejor hay unos que se muestran renuentes a ello, pero que también te hablan de estas historias de una manera muy metafórica para hablarte de los valores, de los ciertos arquetipos. Recordemos que venimos de un programa que hablaba de antihéroes con el cine negro, ahora hablamos de superhéroes, que son estos personajes o estas personas que también guían o establecen cierta brújula moral en gran parte de la sociedad, ¿no? Acorde a su tiempo también. Sí, acorde a las problemáticas de la década, que también lo hablábamos en el cine noir, porque justamente el asunto, por ejemplo, de la guerra nuclear, ¿no? Sí. Que era así como en los 50s, y entonces ahí está Batman peleando contra, no sé, Atomic Man y cosas así, porque justo había ese miedo de la guerra nuclear y de un asunto también como de estos villanos foráneos, ¿no? Entonces también mucho alienígena, pero como una especie de metáfora del extranjero, o sea, me van a invadir el país. Que él viene a conquistar. Que viene además a imponer un nuevo orden. Sí. Algo interesante de Superman, hablando como de estos íconos antiguos, es que también era un remedio, sí, moral y
y psicológico ante la Gran Depresión estadounidense. Ujú. Entonces, algo que todo mundo luego ubicamos en Superman, pues son sus colores ultranacionalistas gringos, porque era como sí podemos, somos, o sea, era un orgullo nacional. Claro. Entonces, también eso es interesante. Acá en México, por ejemplo, pues tenemos un Calimán que hacía esas funciones también como de... Exacto, de justiciero. Calimán se remonta hasta los años 60. Calimán empezó como esta figura del superhéroe en la radio y de la radio mutó hacia las historietas, hacia los cómics o lo que la generación de mi papá le llama los cuentitos, los que se encontraban en las banquetas ahí, sí, en los puestitos que los vendían. Y es este justiciero también de origen medio extraño, medio ambiguo, que tenía un sidekick, ¿cómo se le diría en español? Como el ayudante. Sí, su ayudante, su cómplice. Solín, que era egipcio, aquí en México. Entonces también peleaba tanto con cárteles de crimen como con extraterrestres. Ahorita necesitaríamos un Calimán, ¿no? Ahorita estaría muy bueno. Saludos a todos. Estaría muy bueno tener un Calimán, pero sí tenía como esta amplitud que también podía luchar aquí en México, podía viajar a Egipto, podía viajar bajo el agua, podía viajar en el espacio. Sí, porque tenía estos poderes como muy de Medio Oriente. Sí, era... como mentales. Sí, era como una imagen tenía muy... un turbante. Sí, era muy, muy curioso. Y también llegó al cine. Y llegó al cine también en 2 películas, protagonizada por un actor canadiense. Y la verdad la película tuvo mucho éxito, sobre todo la primera película tuvo bastante éxito, la segunda ya no corrió con la misma suerte. El actor era Jeff Cooper, el que interpretó a Calimán. 1972, la primera película que hasta ahorita mucha gente la sigue recordando. Pues miren al tío Héctor que lo sacó a flote. Y en el asunto de los cómics de mainstream, en este asunto del Superman, pues Richard Donner llevó a cabo el Superman, la peli de Superman, la primera, que a lo mejor me gusta mencionarla porque también siento que es como un punto de partida de que el cine se tomara más en serio o con más dinero a los superhéroes. Porque ya había alguna película por ahí de Batman que está así como muy, muy basada en la serie, en la serie de los 60s, y había una... Que de hecho es una película muy chistosa porque se roban el Batimóvil. O sea, es como algo muy cómico. Al final de cuentas no se tomaba tan en serio a ese personaje que ahora es muy serio. Y mira lo que llegó a ser. Que era muy pintoresco y divertido. Sí. Y también había algunas adaptaciones, pero como que fue hasta el Superman del 70 y tantos, me parece que 78, de Richard Donner, que le dio esta situación más adulta, o sea, sí para niños, pero que también tenía pues un romance, un poco de noir, incluso un poco de misterio, de investigación, de que no fuera solo el divertimento ahí dominguero, sino que según esto había una profundidad de personaje, había una construcción, había valores cinematográficos como efectos especiales que en ese momento, pues tal vez, si la ve uno ahorita, pues comparada con los efectos de hoy en día, pues tal vez hayan envejecido, no también. Perdiendo. Pero hay como una artesanía, pues, costosa, ¿no? O sea, que aventaba un carro, que el puente de San Francisco se rompe, todos son maquetas, hay demasiado trabajo, en los sets también hacen esta situación del Ártico, donde se refugia Superman, y todos son sets enormes, ¿no? O sea, hangares completos de estudio, cosa que nunca se había hecho. Entonces, la de Richard Donner, pues es una película que empezó la fiebre por los superhéroes en el cine y que tal vez los elevó ese estatus como de evento cinematográfico del verano, como blockbuster. Porque apenas se había hecho Tiburón de Spielberg, casi inaugurando la época de los blockbusters, ¿no? Que ahí aprovecha Superman a subirse a ese tren, pero o sea, todavía no estaba ni cuajada la idea, pero ya la gente estaba así comprando un montón de merchandising. Entonces, siento que a partir de ahí, toda esta fiebre de superhéroes, que sí tardó en encender. En agarrar, ¿no? Sí. Justamente como que pasaron de ser este divertimento, como bien dice Héctor, como agarrados a chiste o a un evento cinematográfico ciertamente pasajero, a que se dieran cuenta de que no solamente tenían ahí un campo libre para ganar dinero, sino también para desarrollarse creativamente muchos realizadores, ¿no? Que en ese entonces, pues obviamente no se tenían los avances que podemos observar ahorita. Entonces sí se basaban mucho en cuestiones de maquillaje, mucho en cuestiones de efectos prácticos. Por eso ahorita los vemos con unas máscaras de plástico, pues que podemos conseguir en la tiendita de la esquina, ¿no? Pero que en ese entonces, pues sí,
provocaban hasta incluso cierto terror, ¿no? En gran parte del público al mostrar como estas bestias o estos monstruos que se enfrentaban contra el santo, por ejemplo, que luego vamos a hablar de luchadores, pero que en su momento el santo también pudo haber sido considerado un superhéroe mexicano que luchaba contra vampiros. Porque tenía un santoverso. O sea, estaba todo así como al estilo de los Avengers. Era el multiverso también. También el santo iba sembrando para luego cosechar en las películas futuras, ¿no? Así es. O sea, sembraba personajes que luego se usaban y que luego peleaban juntos, ¿no? Sí. Se unían, ¿no? Sí, luchaba contra mujeres vampiros, luchaba contra los monstruos, luchaba contra lo que saliera y también explotaba mucho como era como un vehículo para exponer el turismo a nivel pues mundial o el alcance que tuvieran las películas del santo en su momento. Y el sci-fi mexicano. Además, gran también, parte del sci-fi mexicano. Exactamente. Pues vamos a conocer las películas que hemos seleccionado como, a ver, no sé si quieres empezar por la que ¿Con cuál todos nos vamos? odian. No, ya sé, empecemos por la que todos aman y nosotros odiamos. Todos aman y nosotros odiamos. Ok, ¿quién va primero, tú o yo? ¿Tú? ¿A quién funan primero? ¿Yo? ¿A mí? Bueno, voy a agarrar la bala. Una película que todos aman, pero que a mí me cuesta un tanto de trabajo. Recibes la bala. Me cuesta un poquito decir que la odio, porque pues no sé quién soy yo para odiar, ¿no? Sientes que se te va a echar encima todo el fanbase. No, de por sí. Pero es la película de Joker de Todd Phillips del 2019, que yo sé que no sé si todo el mundo, ya ahorita en producción ya miren, me están rechiflando, ya ahorita están diciendo ya cómo van a empezar a aventar cosas. Sí, ya estoy así. ¿Qué pasa? Llega Todd Phillips que viene de una corriente, sí me están queriendo aventar cosas. Viene de una corriente de estas películas cómicas, que está padre, a mí me gusta ver tanto a directores, realizadores como actores y actrices. Que se vuelven versátiles. Que dan el brinco, ¿no? Sí. De drama a comedia o de comedia a drama, sobre todo cuando es de comedia a drama, porque yo creo que eso te habla de un verdadero artista. ¿Qué pasa? Que yo creo que Todd Phillips se basa 100%, casi 99% en la filmografía de Martin Scorsese, ¿no? En Taxi Driver y en El Rey de la Comedia. Entonces, agarra las maquetas que ya están hechas para moverse él dentro de ellas. Entonces, realmente ahí, ¿qué tanto te está hablando? El Rey de la Todd Comedia Phillips? con De Niro, ¿no? Exactamente. Sí, es muy buena. Sí, es cierto, es totalmente Joker él. Exactamente. Entonces, él agarra lo que ya está hecho para ahí meter su Joker. Y además de que sí hay una gran actuación de Joaquín Phoenix, o sea, sí le mete mucho, sobre todo en la transformación física, que pues bueno, ¿qué más embeleza el ojo de la Academia o de los Óscares que un actor que sube y baja de peso para un personaje, como lo hizo él en su momento, como lo han hecho tantos otros? La contrasta un poco con la película que traigo, que es mi favorita de superhéroes. Joker, creo yo que sí apela como a este sentimentalismo facilón de, ay, pobrecito, la sociedad lo llevó a ser como es, que sí, o sea, sí hay un mensaje ahí, pero creo que lo explota tanto para pobrecearlo, y aquí yo sé que me van a llover jitomatazos, ni modo, no es la primera vez. Se convierte en María la del barrio, Joker, o sea, es simplemente María, y pobrecito, es pobrecearlo todo el tiempo y ver este plan de venganza que, pues sí... sinceramente a mí ese sentimentalismo, esa apelación a pobrecer el personaje, no fui fan de Joker. A mí en lo personal me faltó más motivos para que la gente se le uniera. También sentí algo automático que de repente una horda de Jokers, sí, yo te entiendo, bro, cuando él no hizo algo tan, no sé, o sea, como que su presencia en los medios y así fue como muy fugaz, como para que tuviera un séquito de personas dispuestas a vandalizar la ciudad. Un poco automático eso, pero tal vez para darle, no sé, esta profundidad social de que lo que él estaba peleando era correcto, como volverlo antihéroe, no sé. Es mucho de lo que también se llegó a ver en una película como Halloween Kills, por ejemplo, de esta nueva trilogía de Michael Myers, que es, bueno, si no estaba roto, ¿por qué arreglarlo? ¿No? Exactamente, entonces, pues bueno, esa es mi selección. Yo también tengo miedo. Tuvo su digna secuela con Joker. No, yo creo que te fuiste por la que tenía más oportunidad de ser amada, porque la segunda, pues no creo no, para creo nada. que difícilmente alguien la amó, más que los fans de Lady Gaga. Y ni ellos, yo creo. Bueno, la que yo traigo es, porque creo que todos amaron y yo salí como de... era
Deadpool y Wolverine. ¡Ah! Porque mucha gente, o sea, de verdad así, mucha gente hablando maravillas. A mí en lo personal sí la pongo en esta categoría porque me parece que, no sé, o sea, yo entendí a Wolverine, perdón, a Deadpool. Ajá. Lo entendí porque en las primeras te pone el tono y todo como para entender esta. Sí. Entonces yo no puedo decir que alguien me haya arruinado la peli porque no, es que no entiendes a Wolverine, a Deadpool, no entiendes su cuarta pared y todo esto. Pero me pareció que justo ya fue un atasque de metareferencias Sí. que la verdad a mí me impidieron acceder a la trama. O sea, ya estaba más concentrado en el gag, como ver una comedia como de Adam Sandler, así, de gag, hasta que te agotas. O sea, que ya, que de inicio a fin hay chistes. Ajá. O sea, hasta en los puntos más climáticos, chiste. Sí, O sea, estoy de acuerdo. Era demasiados chistes. Y obviamente sacó una carcajada que otra, ¿no? O sea, sí la disfruté. Es disfrutable, pero no me gustó como película. Era como ir a ver una stand-up. Más bien era como más lenguaje stand-up, pero como de, ¿qué les parece si en esta situación pasa esto? ¿Qué les parece si en esta situación pasa lo otro? Eran como un montón de posibilidades creativas, pero todas reducidas o decantadas a la comedia y a la metareferencia. O sea, todo. Hasta hay un logo de la Century Fox ahí. Sí, claro. Ahí muerto, ¿no? En el universo chatarrero. Y todo tenía que ver como con el universo Avengers, sí, pero como ya masticado y medio vomitado otra vez. O sea, un montón de efectos vistos, villanos vistos. O sea, también un tanto así. Y algo que en lo personal, que sé que también a ti te puede haber dolido, es como que a quienes nos gustó Logan, ahí está Wolverine de nuevo, ¡pum! Porque multiverso, otra vez el pobre. Exactamente. Cuando fue una despedida tan bonita, tan digna, que, ¿por qué otra vez? Por amistades, ¿ya ven? Ay, luego hay actores que se meten en proyectos porque son compadres y, híjole, ay, no. O sea, y no digo que no fue como nostálgico y bonito ver al Wolverine, y además en su traje como las... Amarillo. Bueno, es que yo no soy lector de cómics, pero cuando estaba la serie de X-Men, caricaturitas acá, sí, uy. pues era bien chida, ¿no? O sea, la devoré, así, el tema bien rock 80s. Y era muy buena. Y bueno, y además Disney sacó una temporada luego actual, que también es muy buena. Sí. O sea, yo la empecé a ver por muchas recomendaciones y sí es muy buena. Yo creo que me gustó más que sacaran esa temporada animada a que sacaran Wolverine y Deadpool, pero bueno. Sí. Esa también siento para mí que fue muy odiosa, porque sentí que también esta peli no se toma en serio a sí misma. Entonces todo el drama o la dificultad del héroe se diluía. Entonces, como comedia funciona, pero como peli de ciencia ficción, superhéroes, acción, bla, 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 no me gustó. Sí. Lo siento. Toca, ya están lloviendo así los cebollazos. Hay algo que tú tocaste ahorita que a mí sí me molesta mucho en las películas, y no nada más de superhéroes, sino sobre todo en estas películas de franquicia de hoy en día, que es este vicio por la metareferencia, por la referencia a las otras películas. Todd Phillips. Chris Evans, que sale de también Cuatro Fantásticos en esa, como burlándose de sus papeles antiguos. También eso. O sea, está padre en Deadpool cuando él se a sí mismo. Que es Linterna Verde, ¿no? Eso me encantó. Pero ese tipo de chistes yo dije, jaja, enough, ¿no? Entonces, es como gracioso porque también es como a eso que te hizo tanto daño en tu carrera, se me hizo divertidísimo. Pero acá ya era como cansado. Bueno, Ryan Reynolds tendría que muchísimos personajes en Deadpool, vaya. Pero esta necedad como de recurrir siempre a la nostalgia, siempre que al loguito, siempre que al personaje, siempre que, mira, este plano es igual al de The Shining, mira, este plano es igual al de Psycho. O sea, ¿de qué te está hablando? ¿En qué se están moviendo los realizadores? Creo que es un ordeñar... Muchos tributos. Exactamente, es un ordeñar dinero de una manera tan descarada que, híjole, a mí a veces digo, como espectador también tendríamos que ponernos un poquito en plan crítico para ese tipo de cosas. Pero, es como el cine de superhéroes de alguna manera con este tipo de problemas que tiene de industria, más que de realización, porque en la realización debe haber gente talentosísima que ama lo que hace, etcétera, pero a nivel producción sí tiene ese cáncer, ¿no? De que los estudios, los productores exigen tanto desempeño, no solo en taquilla, sino en merchandising, que buscan la manera de meterte juguetes, comida, etcétera. Se acaban volviendo franquicias
muy a la McDonald's, ¿no? Sí. Y eso pues sí afecta el desempeño Sí. de los artistas. O sea, los artistas que podrían hacer algo muy bueno, Sí. como que luego no les dan rango libre de acción. Sí, ahí, no sé, también creo que hay un equilibrio entre la comodidad y también las exigencias, pero también, justo lo que mencionaba ahorita, también yo creo que el público llegó ya a un cierto nivel de hartazgo, ¿no? Porque Sí. también ya no están teniendo como este auge, ya sí estamos viendo ya muchísimo más Un crítica, declive. ajá, se están, no que vaya a desaparecer el cine superior, ni mucho menos, no se ha acabado, ni se va a acabar, yo creo. Pero sí hay ahorita como un punto flaco, ¿no? Ahorita Sí. yo creo que sí es temporada en la que no está teniendo este amor desbordado como lo tenía hace 10, 15 años. Entonces también te está hablando ya de un público que se está poniendo difícil y que también se está poniendo renuente a que le estén dando pues lo mismo, ¿no? Lo No, y mismo, los lo mismo. cómics mismos sufrieron esa curva, porque también en la época, digamos, álgida de los cómics o edad dorada, Ajá. tanto DC y Marvel tuvieron que hacer cosas drásticas como mátenme a Superman para que, Sí. ¿no? A Batman, mátenme al Capitán América, o sea, mátenme a Iron Man, Ujú. para que haya como, ¡ah! ¿Por qué? Y entonces reactivaban las ventas, porque Ajá. también llega un punto en el que esta gente que todo lo puede, Sí. pues se queda como plana, ¿no? Entonces hay que volverlos débiles al grado de matarlos. O sea, cuando estas empresas de cómics tuvieron que matar a sus héroes, fue por un problema de mercado, básicamente. O sea, no es que el arco argumental del héroe fuera hacia allá. Ajá. O sea, tal vez pensaban, este nunca puede morir, ¿no? Pero tenían que hacerlo o pasar la batuta, un nuevo Batman, ¿no? Batman del futuro, Robin se vuelve Batman, no sé, o sea, tenían que darle pues ahí respiración de boca a boca, RCP a sus superhéroes, ¿no? Sí, o sea, también son movimientos mercadológicos que uno entiende, ¿no? En esta, Sí. justamente como dices, en esta industria que mueve tantos, pero tantos ceros, pues sí tienen que hacer estos movimientos de ajedrez en los que muchas veces lo que menos se toma en cuenta es El arco argumental. el arte, la creatividad y el público, muchas veces también. Pues, ¿cuál película traes que Ush, todos odian que todos y tú odian. amas? Sí, una película que yo ni siquiera es considerada Y película entra de rola de Avengers. superhéroes. ¿Mande? Una película que ni siquiera es considerada película de superhéroes, que a duras penas entraría, porque no todo es Marvel y DC, Sí, también estamos de acuerdo, hay muchos historias alternativas también superheroicas. Buffy la cazavampiros de 1992, yo sé. ¿Por qué ¿Qué no la es cine de menciono? vampiros ese? Es un cine, es una superheroína, ¿ok? No nada más existe la Mujer Maravilla, ni la Chica Invisible. Es esta película de 1992 que da pie a mi serie favorita de toda la vida y es por eso que la menciono. Oye, ¿hubo cómics de ella? Posteriormente a la ok. serie. Bueno, entonces sí califica. La película es de Ay, entonces sí, porque hay historietas así. Pues ha conquistado Tal vez sea un multiversos. requisito, ¿no? Estuvo en cine, televisión y cómic, también literatura. La película es de 1992. ¿De qué trata? Esta chica porrista californiana, rubia, todo el estereotipo de la porrista gringa que nos han enseñado en las películas. Ajá. Que de repente un día llega un señor, que es Donald Sutherland, nada más, y le dice, tú tienes la encomienda de salvar al mundo, porque vas a ser la cazavampiros. Entonces, al lado de su amigo, que es Luke Perry, esta figura que todos conocemos por Beverly Hills 90210, que ya falleció, tiene que ir cazando vampiros para salvar al mundo, así de fácil. ¿Qué pasa? Que la película está hecha con 5 pesos, o sea, y se nota su manufactura, se nota... Pero tú la amas. Espera un momento. Yo todavía no entiendo por qué. Nadie entiende por qué está en este momento. Pero, por ejemplo, esta película significó, además de que tiene a Donald Sutherland, Bueno, sí. gran nombre, la protagonista aquí está interpretada por Kristy Swanson. No es Sarah Michelle Gellar. No. Está un debut, podríamos decir, más o menos, de Ben Affleck. Ni siquiera tiene crédito en la película, sale jugando básquetbol atrás. No, y Hilary Swank, la ganadora del Oscar, también ahí está en esta película del 92, que 5 años después, tras su fracaso estrepitoso, porque nadie la vio y los 3 personas que la vieron no les gustó, Joss Whedon, nombre controversial en el mundo en general, no nada más de superhéroes también, que es el creador de la historia de Buffy la cazavampiros. Le tomaron la historia, la hicieron película casi que sin su consentimiento, él la retoma y la lleva a la televisión, y es este éxito más underground, que también fue popular, pero también este éxito de culto, de nicho,
que duró 7 temporadas hasta el 2013, ya protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Una serie en la que también hubo cameos como de Amy Adams, por ejemplo, en su momento, cuando era una actriz bastante menor. Ahorita, pues, Amy Adams es un nombre importante en el cine gringo. Josh Whedon hizo algo chistoso ahí porque la levantó Avengers y luego echó en picada Liga de la Justicia. Lo pasó, exactamente. Qué cosa curiosa, sí, ¿no? ay, y también el mundo de Buffy lo tiene muy resentido a Joss Whedon por los malos manejos que tuvo. Okay. Pero de la mano ya de Sarah Michelle Gellar, grande diosa a la que se le venera en este hogar, en el mío al menos, ya la serie repuntó de una manera en la que también se toma como este estandarte del marginado, de las mujeres también. De este el outcast. Sí, del outcast, del empoderamiento femenino también, sin que se manejara con esos términos. O sea, se manejaba con acciones y no con discursos dichos, valga la redundancia quizás. O sea, sí fue como, yo lo puedo decir, como una niña adolescente que creció viendo la serie, que sí te daba como este ejemplo o esta meta por ser, ¿no? Y también para todos aquellos que vivían en las sombras, metafóricamente, los vampiros representan como esta metáfora de todos los horrores que se viven, particularmente en la adolescencia. En el crecimiento, el coming of age. Exactamente, y mientras vas creciendo, cuando Buffy va creciendo sin madre, gran parte de la serie, con una hermana a la cual cuidar, que es Michelle Trachtenberg, que ya también murió, y a la par tiene que salvar al mundo nada más, o sea, una pequeña encomienda que salvar a la humanidad. Súmale a lo terrible que es la universidad para muchos y además salva al mundo. Exactamente, entonces ahí está Buffy la cazavampiros. Yo recomiendo más la serie que la película, pero pues la menciono. Entonces la que todos odian y tú amas. Pues, así es. Yo quiero mencionar una que ahorita off the record estábamos recordando películas. Y cayó dijimos sí. Y creo que yo, muy en secreto, porque hasta la gente, no solo la gente que gusta el cine de superhéroes, que gusta el cine en general, me puede vapulear por esto, pero... Tápate, aquí sí tápate. Batman y Robin, de Joel Schumacher, yo sé, ya todos aquí me están haciendo como, ¿qué? O sea, eso sacar. Ni siquiera como cine de superhéroes, como entretenimiento no sirve. Sí, ni siquiera es cine, no es cine. No es cine. Me cachaste, no es cine, diría Scorsese. Creo que es un placer culposo. Yo cuando hicimos las categorías dije, ¿placer culposo? Sí. Y sí le he vuelto a ver porque cuando acabo de contratar HBO, dije, ¡ay, aquí está esta joya retro, vapuleada, echada por tierra, que nadie quiere! Por todo mundo, yo hasta pensaba que no iba a estar en el streaming, ¿no? Así de tan mala que no la pongan en el catálogo. Entiérrenla en el desierto como el videojuego de E.T. No, pues la verdad es que algo que me gusta mucho de esta película es como esa nostalgia, nada más estética, ¿no? Sí. Visualmente estridente, colorida, como la iluminación del día de hoy, así pop, ¿no? Muy colorida, muy de estos cómics optimistas de superhéroes, donde había como... Y fíjate que, poniéndolo en perspectiva, tal vez no esté tan errada la persona que nos está viendo y que dice, a mí también me gusta, porque si consideramos que este cuate de James Gunn hizo esto por el universo Marvel, o sea, lo llenó de color. Sí. Entonces, y lo llenó de chistes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Batman en ese momento? Eso, exactamente. Sí. Tal vez no lo hizo muy bien, pero sí que relajó un poco al Caballero Oscuro de una manera divertida, que, pues no sé, hablabas de Uma Thurman, ¿no? ¿Qué te pareció? Uy, es que uno de mis grandes recuerdos de niñez es ver a Uma Thurman vestida como Poison Ivy, poniéndole algo a Chris O'Donnell, que es Robin, en los labios, para besarlo, y yo decía, ¿pero qué acaba de pasar? Era muy impresionante, era muy, sí, como dices, lo de los colores, era muy llamativa. Arnold Schwarzenegger también, o sea, tenía un elenco bastante poderoso. Tengo una pregunta, ¿esta es en la que Batman tiene pezones? Sí. Batipezones. Sí. ¿Cómo no amarlo? Anatómicamente correcto. Y su batitarjeta de crédito. Bueno, algo ahí. Schumacher venía de hacer Día de Furia. Y venía de hacer 8 milímetros. 8 milímetros con Nicolas Cage. O sea, venía a hacer buenas películas. Pues cuando hace Batman, él mismo dice que él como que quiso ir por la serie de los 60s de Batman. Y entonces por eso a lo mejor como que dices, bueno, desde ahí está padre como ese tributo, ahí lo entiendo. Pero luego también la juguetera, no me acuerdo qué juguetera, le presiona a vender juguetes y por eso tanto gadget absurdo
que también nos recuerda a la serie sesentera. Sí. Tenía hasta un ahuyentador de tiburones, el batiahuyentador de tiburones. Entonces, desde ese asunto, me parece que es una peli que todos odian, pero que yo puedo llegar a amar. Sí, a mí también me Tiene gusta, un lugar en la mi verdad. corazón. Sí, hay un Y buenos el recuerdos. soundtrack de Smashing Pumpkins. Uy, luego hay que hablar de los soundtracks también. Kiss from a Rose. Sí. ¿Qué te parece? Ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Si nos vamos a la película que nadie conoce, una gema oculta. Una gema del infinito que no ha sido que hay que descubierta. desempolvar. A ver, pues tú. Hablando de Batman, de Batichica, que está en esa película, ¿no? Esa es la de Batichica, creo que es Alicia Silverstone, si no mal recuerdo. Alicia Silverstone. También hay una versión mexicana de una Batichica, podríamos decir, que es la mujer murciélago de René Cardona. Cuyo traje se parece al de la serie de los 60s de Batman. Sí, inspirado ahí. Sí, lo que hablábamos de esta facilidad de caracterización en su momento para estas películas es de 1968 y la protagonista es Maura Monti. Ajá. Maura Monti, que tiene que salvar al glorioso y heroico pueblo de Acapulco de un malévolo experimento científico que está rondando en las aguas del mar de la quebrada. Entonces se tiene que inmiscuir ahí en los laboratorios para salvar a cierta criatura también. Si ven La Mujer Murciélago, que además tiene una versión restaurada que el año pasado se proyectó en cines y se ha proyectado en el Festival de Locarno, o sea, llegó hasta Italia, para que se den una idea. Es que ese cine de luchadores se volvió de culto, pues. Sí. Si ven La Mujer Murciélago, que les recomiendo que le echen el ojo, no esperen la gran película, pero véanla. Vean de inmediato. No, sí vale la pena. Y vean de inmediato La Forma del Agua de Guillermo del Toro, para que se den una idea de dónde vienen todas estas referencias que han construido también el imaginario de Del Toro. Entonces, para mí sería La Mujer Murciélago de René Cardona, por las risas y por recordar que aquí también se ha hecho cine de superhéroes. No, René Cardona es como épico en el asunto del cine de luchadores. Nos trajo toda esta saga del Santo, ¿no? Y además todas estas películas como de terror, ciencia ficción mexicanas. Entonces tiene gran trayectoria. Sí, es un director quizás de índole kitsch, podríamos decir, pero decíamos por ahí como el Roger Corman, ¿no? Gringo. No, sí, tiene mucha valía, entonces hay que echarle ojo a su filmografía. ¿Tú qué traes? Yo la película que creo que, no es que nadie conozca, pero que sí encuentro como una joyita ahí escondida dentro del cine de superhéroes, que parece que no es cine de superhéroes, es la del Protegido de Shyamalan. Porque creo que está hecha como para amantes del género, pero no figura mucho en conteos de superhéroes, porque pareciera que no tiene todas las características, pero me parece una gran historia de origen por varias cosas. O sea, Shyamalan estaba en su buen momento y usa a Bruce Willis, como lo usó en Sexto Sentido, para hacer un personaje que me parece muy humano. O sea, me conmueve mucho la película, por eso la pongo aquí, porque más allá de centrarse en los efectos visuales y en los colores y todo esto que hemos dicho, porque es mucha pirotecnia, ¿no? El cine de superhéroes. En esta película hay un mínimo de violencia, hay un mínimo de golpes, hay un mínimo de coreografía, pero me parece muy profundo la forma en la que este señor se da cuenta de que es indestructible. De hecho, en inglés se llama unbreakable, ¿no? Y cosa curiosa que su némesis o la persona que le da cuenta de que es un superhéroe es alguien que se rompe muy fácilmente, que tiene una condición médica que pareciera que la balanza de la vida los puso lado a lado, uno súper rompible y el otro irrompible. Tienen que convivir para encontrar ese quién soy, ¿no? Y todo eso lo descubre un padre de familia y me encanta cómo el niño le encanta la idea de que su papá sea un superhéroe. Sí. O sea, es muy bonita esa relación de oye, papá, ¿te puedo disparar? Casi, hasta tiene una escena así muy fuerte donde él dice, no, si me disparas y no me muero, me voy a ir de la casa. O sea, como hasta una enseñanza medio de... Porque esto pasaba. O sea, los superhéroes también tuvieron su lado oscuro dentro de la cultura popular. Yo mismo tuve un primo que se arrojó de una azotea porque pensó que podía volar. Entonces, este daño medio en la cultura, digamos, de no armas, de no violencia, que pudo hacer el cine de superhéroes, aquí se explora también. O sea, cómo él decide no llevar sus poderes a ser el gran vengador, simplemente va a hacerle paro a los del barrio, o sea, se vuelve como un pequeño vigilante muy local. Y esa historia a mí me conmueve, esa parte donde no está de por medio del mundo. Sí. O sea, no es así de que hay que salvar al mundo, sino me parece como muy en lo local
una bella historia de superhéroes. Sí, y sí, ese tipo como de superhéroes alternativos también, que quizás no son considerados como tal. ¿Qué te parece si, ya para ir cerrando, hablamos de nuestra película favorita y la película que de plano no soportamos? Ok. ¿Qué te parece si me voy, justamente ya la mencionaste, haciendo un poquito también el contraste con Joker? Mi favorita es Logan, del 2017, Logan. Dirigida por James Mangold, además, que también viene como de estas películas biográficas de estos cantantes. En su momento venía de Walk the Line, de la película sobre Johnny Cash y June Carter. Ahora hizo A Complete Unknown la historia de Timothée Chalamet. También viene de otras películas que más inclinadas al drama, y esto se ve en Logan. Además, él ya había hecho, me parece que The Wolverine. Sí, fue The Wolverine, la segunda película de esta trilogía del personaje. Pero Logan, como tú decías, me parece un cierre exquisito, me parece un cierre perfecto para lo que es un personaje como lo es Wolverine Logan, interpretado por Hugh Jackman, que también ya muestra a estos superhéroes que no son intocables. Exacto, ya vulnerables, ya vulnerados, ya avejentados. Y ya además harto de ser inmortal. Sí, que se exploró en Wolverine Inmortal, pero que no tuvo tanta suerte. Que te plantea como estos dramas existenciales también, de aquel que no puede morir. Por ejemplo, lo acabamos de ver con Frankenstein en Guillermo del Toro. De este Wolverine, que además tiene a su hija, ¿no? Que es la actriz española Daphne King. Vemos al personaje, a Charles Xavier, al profesor con X. sus jaquecas bien terribles. Sí, ya también despidiéndose, cerrando su propio ciclo. Tiene unas escenas bellísimas, que siendo cine de superhéroes, hablándote de un superhéroe tan poderoso. Que se siente como una road movie ruda también. Sí, tan imponente como lo es Wolverine, como lo es Logan. De hecho, ya que se llame Logan la película, que no se llame Wolverine, ya te está hablando como de este lado humano, de este lado frágil, de este lado mortal de un personaje que podría parecer inmortal o indestructible. Entonces, ese lado vulnerable, esa sombra, ese lado B, ese lado gris de estas personas que siempre vemos como, pues sí, eternas de alguna manera. Hay una película que se llama Eternals. A mí me gusta ver este tipo de historias. Me gusta cómo está llevada, me gusta lo que hace Hugh Jackman. Yo pensé que iba a estar más nominada en su momento a los premios Oscar, incluso si estuvo por ahí presente en un premio. Pero para mí es una gran película. Tiene unas secuencias de pelea, también de acción, bastante buenas. Y como más realistas también. Más realistas, en los que los efectos no se ven como de videojuego, no le da falsedad a la película, en la que una está peleando con él mismo. Entonces ahí te da a entender mucho sobre la psicología del personaje de la película y del cierre de esta etapa también para él, que pues tuvimos con Deadpool y Wolverine después. Sí, que por eso puse a Wolverine ahí, con Deadpool, porque era como, ya, don't fix it. Pero bueno, la que yo podría amar también mucho, y es por una cosa muy de niño, es la Batman de Tim Burton. Creo que tenemos que decir que en este listado apareciera, y como una de mis favoritas, porque me encanta que la Batman de Tim Burton justo es la que le dio el tono oscuro al Caballero Oscuro, de ahí para el Real. Hasta que Schumacher hizo lo... pero la de Tim Burton tiene a Jack Nicholson como el Guasón, lo cual fue un gran acierto, aunque no, para muchos no supera al de Heath Ledger, pero me pareció que para su momento era una gran película, muy bien hecha. Lo es. Muy bien coreografiada también. O sea, a pesar de que el pobre hombre no se podía mover, tenía buenas coreografías de pelea. Michelle Pfeiffer, como Gatúbela, bueno, en la 2. Este combo de Tim Burton era maravilloso porque tenía esta estética tan timburtoniana que cimentó un montón de otras películas de superhéroes. O sea, toda esta situación seria, oscura, de profundidad. El usar actores que parecía que no estaban hechos para el papel, ¿no? Que también ahí le tocó a Michael Keaton, ¿no? Ir en contra de la industria, porque todos querían la cara conocida, que lo mismo pasó con el Iron Man de Robert Downey Jr., que no lo querían. Que venía de problemas. Entonces lo mismo le pasa a Keaton, ¿no? Que no, ponme a otro más de taquilla. Pattinson también le tocó. Y Pattinson. Entonces esta fórmula demostró ser exitosa, y me parece que sí cimentó un montón de cine de superhéroes posterior, pero la peli en sí a mí me encanta como obra de arte, o sea, me parece muy bien hecha. Sí, a mí también me gusta bastante. Profundidad de personajes, diálogos, diversión, porque también se avienta 2, 3 chistes, pero no abusa de los chistes. Claro.
y tiene esta parte como pues tan Tim Burton que amamos de Tim Burton y que pues tristemente ya se está medio destimburtoneando, no sé. Sí, y ya para cerrar, yo nada más menciono la que no soporto, Suicide Squad del 2016 de David Ayer, qué cosa tan infame. Jared Leto, qué cosa tan infame. Y yo diré Ant-Man, todo Ant-Man, creo que se me hace como la chiquitolina del cine, pero Sí, pero bueno, literalmente. vamos a ir cerrando. Pues los invitamos a que nos sigan, que comenten si les pareció que de las películas que mencionamos hay alguna que haya sido intocable para ustedes. Sí. Watchmen también era muy buena, Watchmen pero también bueno, íbamos a mencionar, sí. todo Zack A lo Snyder. mejor hay segunda parte Todo de Zack esto. Snyder puede ser odiable, pero Watchmen es maravillosa. Dawn of the Dead Maravillosa. también. Pero sí, comenten si alguna película que no mencionamos, que para ustedes sí, discúlpenos, somos simples humanos encerrados en la misma habitación. ¿Cuáles odian ustedes que todos aman y al Ajá. revés, así? Así que no nos tomen tan en serio, pero somos estas personas que opinamos ahora sobre cine de superhéroes. Díganos las de ustedes, díganos en qué nos equivocamos o por qué no vimos en las pelis que odiamos o qué ustedes sí vieron en las que nosotros amamos. Y sobre todo, pues sigan a Revista Revés, a Fotoviva, que es nuestros productores, y pues no se pierdan el próximo, porque yo tengo una pregunta, Ana, ¿y por qué seguimos aquí encerrados? No sé por No qué hemos no podido podemos salir de este lugar. Algo pasa con la realidad muy extraño aquí. Se los explicaremos en el siguiente episodio. Mira un animal. Tal vez. Qué raro. Sí, está Vámonos. muy...